Bien, amigos, pues estamos en este nuevo video, espero sea de tu agrado. Estamos en el municipio de Tanlajas, que quiere decir lugar de lajas, precisamente a lo alto de la montaña. Vamos viendo aquí las letras conmemorativas del municipio, que es lugar de lajas, como les digo. Y bueno, vamos a una celebración que es la celebración de los diablos. Vean ustedes aquí la escultura que mandaron a hacer el ayuntamiento como referencia de las fiestas tradicionales de aquí de Semana Santa en Tanlajas. Voy a subir por estas escaleras, si me acompañan por favor, voy a subir por esas escaleras. Ahí está la placa conmemorativa 2021-2024, es la administración, y representan al diablo mayor y al que lo está toreando. ¿Se dan cuenta? Miren, aquí tiene una varita, lleva su varita, y pues el diablo tiene su látigo. Vamos a subir. Eso se supone que es una cascada, un arroyuelo. Y miren qué bonito arreglaron aquí en la parte de enfrente del ayuntamiento, de la presidencia. Y acá están las letras conmemorativas. Miren qué bonito está, qué buen detalle, y bueno, vale la pena porque esto es muy representativo de aquí del municipio de Tanlajas. Vamos a ver una exhibición en este momento de algunas artesanías, unas artesanías que pues están disponibles a la venta por la temporada de la Semana Santa para el festival de aquí de los Diablos de Tanlajas. Es un evento que se hace cada año y donde se representa el toreo del diablo. Vamos a pasar por este lado, si gustan, vénganse por acá para que vean algunas artesanías. Vamos a ver si aquí nos regalan unas palabras las señoras. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde trae su artesanía, señorito? ¿De dónde trae su artesanía? Aquí, comunidad Tres Cruces. Tres Cruces. ¿Cómo se llama usted? María Don Pila, obispo Bautista. ¿Ustedes elaboran los productos? Compañeros, no sé. ¿Qué tal está la venta? Más o menos. Poco a poco. Pero se espera más gente hoy en la tarde, ¿verdad? Sí. Bueno, pues por aquí vamos a andar. Ojalá que vendan todos sus productos y que les hagan pedidos, ¿vale? ¿Usted hace las canastas? ¿Estas? Ah, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a pasar de este otro lado donde están otros artesanos. Gracias, con permiso. Buenas tardes. ¿Podemos grabar su puesto? ¿Y cuál es su nombre? Lina Martínez Marcelino. Mucho gusto, mucho gusto. ¿Y usted qué elabora aquí? Elaboramos el bordado Tenec en punto fino. Somos un grupo de 10 artesanos. ¿De qué comunidad? De Cocha, municipio de San Antonio. Muy bien, muy bien. San Antonio es un municipio vecino, ¿verdad? Es un municipio vecino que nos invitaron para estar aquí. Muy bien. ¿La señora cómo se llama? Yo me llamo Rosa Guadalupe Martínez Marcelino. Soy integrante del grupo Cocha. Muy bien, muchas gracias. Y veo que tienen detalles de unas carteritas. Llaveros y bolsitas y billeteras, manteles, bolas, abanicos. Muy bien, muy bien. Tenemos aquí una tarjeta donde tiene un contacto de WhatsApp 482, ¿sí? 114-8275. Ahí los pueden contactar por WhatsApp si quieren hacer algún pedido y entregan a otros lugares, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Pues por aquí vamos a andar haciendo reportajes para que la gente los vea y los contacte y bueno, va a disfrutar de la fiesta, que se va a poner bueno, ¿verdad? Gracias, gracias. Vamos a pasar por acá, gracias. Pasamos por este lado. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal? Señito, ¿le podemos pedir unas palabras? ¿Cómo se llama usted? Leonor Martínez Martínez. Mucho gusto, mucho gusto. ¿Qué es lo que elabora usted? Pues yo traigo artesanías de palma, traemos tortilleros, bolsas, lapiceros con punta, alcancías, manteles y tenis bordados, sombreros, cachuchas, de todo un poco, todo esto, blusas, faldas.
¿Originaria de aquí de Tanlajas o de dónde? Y soy de San Isidro, municipio de Tanlajas. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal la fiesta? Bien, ¿Se espera que hoy venga más gente? esperamos que venga más gente hoy, ya que no hemos tenido mucha venta, muy poco, Ha estado flojo. ha estado flojo. Esperamos que hoy y mañana nos vaya bien. Va a ver que sí va a ser. Pues amigos, vengan a estas fiestas tradicionales en los municipios de aquí de la Huasteca Potosina, en especial aquí a Tanlajas, que es un pueblo pequeño, pintoresco, agradable, su gente es muy amable y los esperamos a que participen, que vengan, que consuman los productos locales, ¿vale? Pues muchas gracias, señorito. ¿Algo más? No, nada más eso. Invitar a la gente que nos pase a comprar nuestros productos y que se lleven un recuerdo de Tanlajas. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí el amigo que vende. Vendemos pues jugo de caña, natural o preparado, también agua de piña. Tenemos también pilón granulado, que de ahí sacamos de la caña de azúcar, y cacahuates botaneros. Lo más tradicional de aquí ahorita es pues el jugo de caña y el pilón granulado, que es todo orgánico, artesanal. Manualmente o elaborado artesanalmente. Exactamente, sí. Muy bien. Ahorita está, si quieres te voy a hacer una prueba para que lo prueben. ¿De cuál vamos a probar? A ver, vamos a ver. Pues aquí, ¿cómo dices que te llamas? Enrique Gómez. Enrique Gómez. ¿Eres de aquí originario? Muy bien. ¿Cómo? Tizuapats. ¿Tizuapats? Muy bien. Muy bien. Pues aquí nos va a invitar a degustar juguito de caña elaborado artesanalmente allá en su domicilio, muy cerca de aquí de la cabecera municipal. Acabas de llegar, ¿verdad? Por lo que veo. Sí, vamos llegando, como ahorita ya la tardecita es cuando hay más gente. En la mañana falta por llegar muchas personas. Como quien dice, llegamos a tiempo, ¿verdad? A buena hora, qué bueno. Vamos a empezar con el pie derecho y vamos a degustar un juguito de caña. Ya nada más ver los puros vasos ya se me hizo, ya se me antojó. Entonces, miren nada más, poquita sal, por aquello de la presión. Muy bien, muy bien. Ya veo algo cambiado aquí, la zona de la cancha municipal, de la galera. Y ha estado muy bien, ha quedado muy bonita el municipio. Sí, la plaza principal. No, pues eso se va a poner muy bien. Mucha gente que ya va conociendo. Así es. Bendito internet, ¿verdad? Que es ahorita la puerta abierta a todo el mundo. Limón. Pues ya lleva su chilito, su limón, un toque de sal. Muy bien, muy bien. Excelente. Muy bien, vamos a degustar este jugo de caña acompañado con chilito en polvo, piquete de limón y sal. Vamos a checar a ver qué tal. Muy bien, recomendable. Pueden venir aquí a la plaza principal de Tanlajas. Te ponen
pones cada fin de semana o nada más en esta fiesta? Nada más solamente en estas fiestas, en Semana Santa. Generalmente estoy aquí en la plaza, bueno, en el tianguis. Los domingos, solamente los domingos y miércoles. Pues ya vieron, amigos, vengan a degustar este jugo de caña que está exquisito, exquisito. ¿Cuánto te debemos? Muchas gracias, pues vengan, amigos, les vuelvo a repetir, contacten aquí a, ¿cómo se llama el negocio? Pues aún no le hemos puesto nombre, pero pues son los aquí, los lugareños. Sí, ya me conocen. ¿En qué esquina ponen el puesto? Pues generalmente pues en la esquina de aquí de la Galera, aquí a un costado. Muy bien, ya escucharon, amigos, aquí en la esquina de la Galera, todos los domingos. Los domingos y miércoles. Miércoles y domingos pueden venir a degustar este exquisito refrigerio, delicioso, delicioso. Vamos a acercar aquí para que lo vean. Muy bien, a ver, probamos. Excelente para ahorita la temporada de calor, es energético, vigoroso. Este es el pilón granulado que lo hacen manualmente, lo elaboran en su domicilio, en su casa de estas personas, y aquí el amigo nos va a dar más detalles. Es un producto que vale la pena que lo consuman. A ver, explícanos de qué consiste, por favor. Ok, es el pilón granulado, se hace a partir de la caña de azúcar. Es similar al proceso de la elaboración del piloncillo, nada más que esto es más limpio y orgánico, debido a que la caña no se le pone fertilizantes ni pesticidas. Todo es natural. Le sirve es muy bueno para endulzar cualquier producto. Ok. ¿Hay algún número de WhatsApp donde te puedan contactar para hacer compras así de mayoreo o cosas así? Claro. Es 489-116-7194. Muy bien, bueno, en ese contacto pueden ustedes adquirir de medio kilo a 1 tonelada. Sí, ya dependiendo del pedido, lo que necesiten. Ya si lo quieren empaquetado o nada más a granel. Pues ya escucharon, amigos, vamos a seguir y vamos a degustar esta bebida de los dioses. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos aquí con la señorita encargada del Departamento de Turismo y Cultura. ¿Cuál es tu nombre, amiga? Buen día, a sus órdenes. Valeria, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo está la fiesta? Pues la verdad es muy entretenido. La fiesta comienza a partir en Semana Santa, a partir del día miércoles. Los diablos se encargan de dar la atracción, aquí en la plaza principal, que es de este lado. Empieza a partir del miércoles. Algunos salen a partir de las 12 del mediodía. Son poquitos, pero por ejemplo para tomarse fotos así pues está bien, porque no hay tanta gente, ya para disfrutar y participar en la toreada sería a partir después de las 5, empieza a haber más gente y los diablos empiezan a torear aquí. La tradición son toreadores, traen su palo de madera y los diablos pues traen sus máscaras, y ellos con un látigo que es de cuero, pues le dan sus latigazos, ¿no? Ya quien guste entrar, es un palo de 60 centímetros aproximadamente, entras y pues ellos les pegan a las máscaras así pues para provocar a los diablos, y ellos se encargan pues de pegarte. Ahora sí que pues de eso se trata, las máscaras son muy bonitas, su elaboración tarda de 3 a 4 meses, depende del diseño. Hay unas que son muy detalladas, otras sencillitas, pero igual son muy bonitas. Y pues los diablos son muy característicos por su vestimenta, que es saco, chaparrera, sombrero, su látigo y la máscara. Sí, empieza desde el miércoles en Semana Santa a las 12, si gustan a tomarse fotos nada más, y ya a partir de las 6 de la tarde, 5, es para participar en la toreada, y usualmente hay bastante gente, se llena toda la plaza, todas las gradas, y pues igual hay música para amenizar el ambiente. Se pone muy agradable, muy bonito. Hay mucha visita, ¿verdad? Ajá, ya bastante gente de fuera, de la capital, de otros estados, o de aquí de las comunidades cercanas. Aquí hay hospedaje, hay bastante comida, hay mucha vendimia, tacos, frituras, fruta, hay de todo un poco. Entonces, muy padre se pone en la noche. Muy bien, amiga. Entonces es recomendable que vengan a este lugar, al municipio de Tanlajas, para que pues vean algo diferente. A veces la gente se confunde
con la fiesta de Chantolo. Sí, esto es muy diferente, esto es de Semana Santa, es una tradición de los diablos de Tanlajas, ya es muy conocido, ya tiene más de 200 años, al parecer leí por ahí, es una tradición ya muy arraigada precisamente en este pueblo, en este municipio. Entonces, bueno, no sé qué más nos puedas agregar al respecto. Invitar a la gente, ¿verdad? Que los que no han tenido la oportunidad de venir a este lugar, pues que lo hagan, ¿verdad? Es un lugar pintoresco, es un pueblo muy tranquilo. Adelante. Igual tiene también sus zonas turísticas, vaya. Más para allá, rumbo a la entrada de Tanlajas, hay un ejido que se llama Niños Héroes. Es un río chiquito, pero el agua está muy bonita, está cristalina. Está muy a gusto para pasar ahorita en temporadas de calor, porque en Semana Santa el calor se pone un poco intenso, pero igual es muy bonito. Y también cabe mencionar que el domingo, que es el último día de Semana Santa, se acostumbra aquí a hacer la lectura del testamento, que usualmente trata de hacer referencia a personas reconocidas aquí dentro del pueblo, y lo hacen de manera, sí, ya es tradición. Es sí o sí los domingos del último día de Semana Santa se hace la lectura del testamento y la quema del diablo. Es un muñeco que hacen pues entre los diablos todos, lo cuelgan aquí a mitad de plaza y lo queman en medio de la toreada. Pero es... Tiene cohetes adentro. Ajá, tiene cohetes, explota y lo queman. Igual se ve muy padre. Sí. Pues amigos, vengan, ya lo dice, ¿tu nombre, perdón? Valeria, buen día. Valeria, ya lo dice Vale, que vengan, que es un lugar que hay mucho que ver, y todo también culmina con un gran baile, ¿verdad? Sí. Bueno, antes nada más los bailes se hacían los domingos, que era el último día, pero estas vacaciones de Semana Santa se hicieron igual a partir del miércoles. Todos los días ha habido baile en las noches, con grupos, pues igual como de banda, norteños, y empieza el baile a partir a veces después de las 11, empieza a llegar la gente y los grupos ya están ahí listos para empezar a tocar, y hasta que terminen ellos, 3, 4 de la mañana a veces, pero igual se pone muy padre y viene mucha gente y la música pues está bonita también. Muy bien, vamos a ver esta parte de lo que está exhibido, ¿nos puedes explicar? Vemos unas máscaras, vemos algunas fotografías, no sé qué nos puedas comentar al respecto. Por ejemplo, esta máscara fue hecha aquí en Tanlajas por el artesano Raimundo Lárraga en los años 90. Como les comentaba, cada máscara tiene un proceso de elaboración de 3 a 4 meses, igual dependiendo el diseño. Hay algunas por ejemplo, de ejido de San Nicolás, por ejemplo, esta ya tiene muchísimos más años, pero es un poquito más sencilla, pero igual es muy padre, es muy bonita, y en estas máscaras es donde los toreadores pues les acostumbran a pegar con palos. Ellos traen aquí sus protecciones de vendas para que pues no les lastimen, porque pues es madera, es pura madera. Entonces pues les pegan con los palos para provocarlos y que ellos les den sus latigazos. Entonces hay de Tanlajas, de San Nicolás, hay unas de ébano, pero igual pues todas tienen su proceso y cada artesano pues tiene su manera de elaborarlas, pero igual pues todas son muy bonitas. Y por ejemplo esta es un poquito más elaborada, esta trae cuernos, es un diablo, está muy padre. Bueno, pues algo más para que culminar con este segmento. El titular de turismo, ¿quién está a cargo ahora? Se llama Esther Lárraga, nada más que ahorita pues anda igual ocupada haciendo otros módulos cerca de Tanlajas, para que igual pues se enteren de las tradiciones, ¿no? Porque aún así hay gente que igual viene de fuera, y pues apenas van conociendo, pero Esther Lárraga González, ella se encarga de todo lo que es turismo. Cualquier cosa con ella. Muy bien, muchas gracias. Vamos a seguir en este lugar para ver qué tal se pone la fiesta. Bien amigos, pues estamos aquí en el centro de Tanlajas, a un costado del auditorio, y bueno, vamos a pasar aquí a esta cantinita que me llama la atención. Es el Huastecos, cantina bar, el Huastecos. Vamos, pásenle para este lado por favor. Cervecería El Huasteco, vénganse. Vamos aquí a ver algunos diablos, a ver qué nos dicen estos diablos. Pásenle por aquí, por favor. Pasen. A ver, aquí estamos. Estamos en el ambiente de aquí de Tanlajas. ¿Dónde está el diablo? Buenas tardes. Pasen. Bueno, vamos a entrevistar aquí un amigo que viene de La Paz. ¿De dónde viene usted? Baja California Sur. ¿Qué anda haciendo por aquí? O sea, yo soy de aquí, a mucho orgullo, soy de Tanlajas, San Luis Potosí, y pues temporalmente venimos aquí a las tradiciones culturales de aquí. La verdad, Semana Santa es una fecha inolvidable, grandiosa, multitudinaria,
¿Cuál es su nombre? Marco Antonio Espinosa Lárraga, de aquí del pueblo de Tanlajas. A la familia de los Lárraga, de aquí de Tanlajas. Casi aquí todo el pueblo somos Lárraga. Mis primos aquí, los dueños del billar, del local, de la cantina, profe Joel, primo allá, por acá todos. Pues somos Lárraga de aquí del pueblo. Casi toda la familia en el bar. Sí, aquí estamos todos, bueno, somos maestros, ingenieros, arquitectos, pero nos reunimos aquí en estas fechas para conmemorar aquí la Semana Santa, que es una tradición inolvidable, la verdad. Tienen una fiesta muy bonita para estos días. La idea de que nosotros vengamos a hacer esta grabación es para que la gente venga de otros lugares, de otros estados, de otros países, vengan a disfrutar de Tanlajas, de la gente de Tanlajas y de sus fiestas tradicionales, ¿verdad? Pues la verdad nos da mucho gusto porque esto data de muchos años atrás, y sí vale la pena que trascienda internacional, mundial, Latinoamérica. Yo creo que vale la pena. Claro que sí. A mí en lo personal me gusta mucho cómo los Diablos han seguido con la tradición y han hecho que mucha gente se venga en estas fechas, ¿verdad? Pero sí es importante que la gente que no ha venido al lugar, que no conoce de esta tradición, que vengan, porque mucha gente se confunde con el chantolo. Pero esto no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? Es muy independiente el chantolo. Es muy independiente porque aquí creo que es el único pueblo de la Huasteca Potosina, Tanlajas, San Luis Potosí, donde hay los diablos, ¿verdad? Que se torean con el bien contra el mal. ¿Ya vieron ahí cómo se torean el bien contra el mal? Sí, vamos a ir para allá. Y la verdad que vale la pena que los entrevisten a los mismos diablos, porque es el único pueblo donde se ve la cruda realidad de los golpes de la tradición para pagar pecados o algo. Así como se revienta la sangre así es como se revienta en las piernas de cada uno. Ahí se ve, ese es el disfruto de la Huasteca. Es muy natural. ¿Cuál es su nombre, perdón? Javier González. Javier González, ¿usted también ha participado como diablo? No, yo nunca he participado. ¿Ha toreado? Pues en mis temporadas, pues no, discúlpame, pues no. Pero sí, hemos estado. Aquí mira, y este es el látigo. Este es el látigo. Este es el látigo que uno le saca sangre al derecho y al revés. Y lo van a ver ustedes allá en donde van a estar. ¿Cómo se saca la sangre? Comentario, Javier. Sí. Comentario muy bonito, Sí. muy ¿Y ese? recuerdos. Bueno, yo en lo personal, en 1982 fue la última vez que me puse la máscara porque me fui de aquí del pueblo como maestro a otro estado, a Baja California Sur, La Paz, pero nunca olvido el pueblito aquí y pues aquí siempre las raíces, las tradiciones que siempre estamos ahí tratando de perseverar, de preservar, de que no mueran. Y también me tocó ponerme la máscara y torear algo, ¿verdad? Muy bien, muy bien, muy bien. Unas palabras aquí, el propietario del bar. No, pues aquí están de la cervecería Olivos Mata de Tanlajas, Lárraga. Me da gusto que hayan venido a filmar aquí a la Huasteca Potosina. Tenemos años esta tradición tiene muchos años, más de 200 años, pero que no se pierda, que se difunda más a nivel nacional, internacional. Ya. Es el único pueblo donde todo México, o sea, es el único pueblo donde nada más se maneja esta tradición, de un lado más. ¿Usted ha sido diablo también o ha toreado? Fui toreador hace muchos años, hace 30 años. Yo toreé al diablo, que es cierto, el toreador le pega la máscara al diablo, y así. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Permítame. Dígame. Maestro Joel también sabe. Mire, el verdadero significado de esta toreada es realmente lo que Dios nuestro Señor sufrió en su cruz cuando murió por nosotros. Los latigazos que vivió y todos. Entonces, en aquel tiempo de nuestros ancestros, la gente decía, pues es que como Diosito recibió tanto castigo antes de irse a crucificarlo, porque lo golpearon los soldados de los fariseos en aquel entonces. Entonces, aquí es una lucha
entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Pero nosotros queremos entender que también, para que veamos lo que sufrió nuestro Señor, también lo queremos sufrir. Pero es voluntario, no es por hacerlo. Ese es el verdadero significado de la significada santa aquí en Tanlajas, San Luis. Muchas gracias, maestro. Pues es un gusto estar aquí con ustedes conviviendo. Ahorita nos vamos a echar unas frías bien muertas. Vamos a pasar aquí, por aquí anda un diablo ya preparado. No, ahorita. Sí. A ver, tenemos otro amigo que quiere participar. Adelante. Mire, muy buenas tardes. Yo soy Miguel Herrera. En el año 2020 fui diablo mayor. Ahorita somos diablos. Llevo 29 años poniéndome la máscara. Incluso ahorita anda uno listando sus pajuelas para poder participar al ratito. Que hoy domingo es el último día de la tradición, lo que es la Semana Santa. Entonces invitamos a la gente, de veras que año con año se acerca con nosotros a participar. Qué bonito es que nos llegue gente de varios municipios, de varios estados, de veras que lo esperamos con los brazos abiertos. De veras, les invito de corazón que sigan participando, que sigan viniendo. Pues muchas gracias, estaremos en la fiesta presentes y bueno, suscríbanse al canal. A nosotros nos ven en diferentes partes, ¿verdad? Entonces esperemos llegar a más gente para poder promover el municipio de Tanlajas y la fiesta de los diablos. ¿Vale? Gracias. Mi nombre es Anselmo Ocampo Neri. Yo no soy de aquí, de Tanlajas, pero de aquí era mi madre, de San Antonio. Y yo vengo por mis sobrinos que viven aquí y pues tiene muchos años que nosotros estábamos viniendo cuando vivía su papá de ellos, de mis sobrinos. Y yo vengo de Cuernavaca, Morelos, ¿sí? Yo soy tío de Joan Sebastián. Mi padre era de Guerrero, de Julianta de Guerrero. Y yo soy entre potosino y guerrerense, porque yo nací en Tamazunchale, pero de 45 años de nacido mi padre nos jaló para Juliantla y allá se desarrolló entre Guerrero, Morelos, se desarrolló mi niñez y mi adolescencia. Y después regresamos acá a Ciudad Valles, cuando empezó el ingenio de Valles, trabajé en el ingenio y todo eso. Pues estábamos cerca de aquí, de Tanlajas, y siempre hemos venido aquí a la fiesta de aquí, a la feria de Tanlajas con mis sobrinos. Pero me da mucho gusto y siento mucho orgullo de venir y convivir aquí con esta gente, que es mi gente. ¿Sí? Gracias. Gracias a ustedes, pues ya escucharon a la gente que viene de visita, que tiene sus raíces aquí en el municipio de Tanlajas, que también vivieron en Tamazunchale. Es un pueblo pues también interesante, Tamazunchale. Próximamente estaremos por allá. Y ya tenemos aquí un diablo ya completo. Vamos a ver si nos regala unas palabras este diablo. ¿Cómo andamos? Ese tipo de bares y cantinas son los que me gustan porque se siente el buque de la naturaleza. Aquí te destapas de lo que es la sinusitis. Lo natural, sí. Así es. Lo que es el humano. A ver, estamos aquí con un diablo muerte. A ver, ¿por qué? Yo tengo una duda. ¿Por qué le dicen los diablos de Tanlajas y tienen diferentes máscaras, como muertes, etcétera? ¿Puedes decirme algo al respecto? No, pues es para ocultar el rostro durante esta temporada. Es para ocultar el rostro, no permitir que el toreador te identifique tu rostro, tu identidad. Ustedes hacen diferentes máscaras. Muy bien, muy bien. Oye, por ejemplo, son diferentes grupos. ¿Hay grupos de alguna colonia o de alguna comunidad? ¿O cómo se reúnen? ¿Cómo es? Pues somos de diferentes comunidades, pero pues aquí en Tanlajas somos uno solo. Y nos tenemos de todos los lugares a venir aquí a Tanlajas a sacar adelante. Sí, coméntame acerca del chirrión. Pues hay muchas formas de hacerlo. Este es un chirrión de 8. Hay chirriones de 4, hay chirriones de 6, dependiendo del gusto de cada quien, a la forma que uno lo quiera, el largo igual.
¿Y a qué velocidad avienta el chirrionazo? Porque sí, ¿ha habido heridos de las piernas o ha sido leve la herida? Yo con un chirrión como este, con uno de estas, yo puedo romperle el pantalón con la velocidad que lleva el golpe. Más fuerte, ¿cómo? Con esta pajuela puedo romperle el pantalón de la potencia que lleva al momento de que tiras. ¿Sí? O sea que sí hay que tener mucho cuidado. Sí, más que nada, la regla es de la rodilla para abajo, pegar, para arriba no, porque pues, también pues, los podemos lastimar. Nada más el reglamento es de la rodilla para abajo. Y por ejemplo, ¿cómo te das cuenta que quién gana y quién pierde? ¿Por qué el toreador, en qué momento dices quién ganó? Porque sale corriendo o de plano te dice que ya. Y cuando un diablo anda cansado, de plano también le dice que ya diste lo que tenías que dar. Y te vienes a descansar un rato y agarras aire y te vuelves a meter de nuevo. Pues ya vieron, amigos, vamos a la fiesta, vamos a esperar que esto se complete porque faltan más participantes. Miren, vamos, gracias, Muerte. Tómale aquí, espérate, tómale aquí en el piso cómo está sus chaparreras, no le tomen la cara porque creo que es de mal agüero, pero esta es la máscara que ocupan y más tarde ya va a estar el preparado para salir a torear, ¿vale? Pues bueno, amigos, gracias, ahí estamos, gracias, ahí estamos, muchas gracias, Tigres, ahí estamos. Sí. Bueno, pues estamos aquí en la cervecería El Huasteco, en avenida principal de aquí de Tanlajas, y vamos a hacer una demostración, acompañados de una cervecita. Venga, adelante. Vamos, cabrón. Esto es ¡ala! ¡Ah! ¡Aso! ¡Ala! ¡Ay! ¡Ah! Listo, allá de aquel lado la cámara, de aquel lado la cámara. Eso, muy bien. Sí. Se sale todo lo... No, la adrenalina. Sí. Eso fue poco, allá es más. Ay. Fírmalo a él poquito. No, yo. A ver, vamos a ver. Sí. A ver, sigue otro. A ver, aquí está, órale. No, anda por ¿Quién va? Más, no, pero no, lo voy a tirar muy recio. A ver, ahorita. ¿Quién sigue? Venga. Venga. ¡Hala! ¡Paso! ¡Ah! Cuidado. ¡Ay! ¡Paso! Ya. Ah. Bien. No me la tire tan fuerte. Paso. No, pero va para el Face. Es que estoy disimulando. Date. Dale duro ahí. Sin piedad. Sin piedad. ¡Ah! ¡Ay! Si quieres. No le dio chance. Si quieres. ¡Ah! Ahora sí. ¡Ay, joder! Huasteca.com.mx presente en Tanlajas, San Luis Potosí, y va a torear un poco. ¿Es simulacro o es en vivo? No, pues si me lo tú nomás ponle en vivo y a todo color. Diablo, ahí cuídalo, tú sabes, que se vaya caliente. ¿Cómo vas a agarrar? Aguas. Bríncale. ¡Ánimo! ¡Eso! Aguanta, no te rajes. Pégale en la máscara, pégale un golpe en la máscara. Pégale un golpe. ¡Eso! ¡Aguas! Listo. Foto. ¡Qué bárbaro!
Estamos degustando una coronita bien fría y estamos en la plaza de Tanlajas con una familia que quiere mandar unos saludos a su familia de Matamoros. Adelante, señoritas y señores. Ay, pues buenas noches, desde Tanlajas les mandamos saludos para Matamoros, a la familia Reina Aldape García y Acuña Miranda. Otras palabras, usted, señor. Saludos para Matamoros, venimos de mi familia, mi esposa, mi hijo. Saludos para Matamoros. Tu mamá, un saludo para tu mamá. A todos los que nos ven en Matamoros a través de huasteca.com.mx, el canal de YouTube de la Huasteca Potosina y las Huastecas de México. A los niños quieren participar, ¿un saludo para quién? Un saludo para mi mamá. ¿Dónde vive tu mamá? En Barancón. ¿Dónde? En Barancón. Barancón. Ah, muy bien, muy bien. Saludos para Ricardo Aldape. Gracias, bueno, muchas gracias, muy amables, gracias por las... Adiós. Adiós, amigos. Dale like, me gusta. Acá arriba al área de los juegos para niños. Vamos a pasar por este lado. Estamos en la fiesta de Semana Santa de aquí del municipio de Tanlajas. Es vía libre, todo el mundo se divierte. Buenas tardes, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. El Deportivo, micheladas. Vénganse por acá, miren, vendimia de cosas, plantas, rosales. ¿A cómo los rosales? 80 pesos la plantita, miren. Vengan, consuman local, vénganse por acá. Vean el puesto de dulces. Variedad de dulces, miren. Miren. Palanquetas, ¿a cómo las palanquetas? A 25 pesos, miren las palanquetas, miren. Miren, garapiñado. Vean, mucha variedad para hacer sus compras. Vengan a comprar, pásenle por este lado. Pues es una fiesta de pueblo, ¿sí? Donde todas las familias se vienen a divertir, todas las familias vienen a disfrutar del lugar. Vénganse por acá, por favor. Sí, por aquí estuvimos hace un rato. Vamos a seguir. Estamos en la parte principal de lo que es la salida de la iglesia. Y bueno, vamos a hacer el recorrido. Buenas noches, buenas noches. Sí, por aquí miren. Vamos a dar un giro nada más para que vean de aquel lado hay exhibición también, sí, variedad para venirse a divertir con la familia. Y allá al fondo también tenemos juegos mecánicos, ¿sale? Por aquel lado. Excelente, todo bien. A ver, vamos a hacer unas palabras a la señora. ¿De dónde viene usted? De Tancolol. De Tancolol. Hola. Ah, mira, te compraron estos, mira, allá en la cámara, mira. Saluda a la cámara. Vámonos.
Suscríbanse al canal de huasteca.com.mx, ahí se van a ver. Vámonos. Vámonos por acá. Vengan. Vengan, vengan. Vamos a seguir este recorrido, pues de la que se están perdiendo, porque es una fiesta tradicional aquí en el municipio de Tanlajas. Tanlajas. ¿Sale? Bueno. Vamos a seguir adelante. Miren, por este lado se están preparando aquí unas tostadas. Ya vamos llegando aquí a la plaza principal, a lo que es la cancha municipal. Saludos ahí a la cámara. Saludos. Venga. Venga por este lado, miren. Hay mucha vendimia. Tenemos taquitos de bistec. Buenas noches, provecho, provecho. Taquitos de bistec, miren. Tortas y tacos de bistec. Vamos por este lado. Véngase por aquí. Vamos a pasar a ver si podemos entrar a este lugar. ¿Qué dice Palmira? Palmira presente. Vamos por este lado. Véngase por aquí a ver si podemos pasar. Ya llegamos aquí a la cancha. Por ahí con permiso, a ver si me permiten, por favor. Vamos a pasar. Vean ustedes cómo está ya el ambiente. Muy heavy el ambiente. Ya el ambiente se siente bien fuerte. A ver. Vamos viendo de qué se trata esto. Vamos viendo de qué se trata esto. Si se puede hacer más adelante, por favor. Un poco más adelante. Miren nada más. Aso. Venga. Asómate más, cámara, para que vean allá. Aquí ponte de este lado. Por este lado. Aquí, miren. O vente por acá, mira, vente de este lado. Por toda la orilla, por toda la orilla. Por este lado vamos. Para que vean la panorámica. Aquí tenemos al que toreó. Aquí tenemos al que toreó hace rato. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Nos aventamos otro tirito o qué? No, espérate. Ahorita, aguanta un momento. A ver, vamos a aventarnos un tirito desde aquí, a ver si es cierto. Pero, a ver, préstame tu de este. Préstamelo. ¿Cómo le hago? ¿Sí? A ver, venga. Venga, nada más, nunca hay que confiarse. Aquí lo tiene. Cabrón, ya me dio en las nalgas. Tú, güey, ya me dio en las nalgas. Dale. Dale, güey. Dale. Dale. Señoras y señores, esto es para la historia. Quedó liquidado. Pegadito bien chido. Pinche diablo me chingó.
tenemos artesanía en madera, ¿verdad? Artesanía en madera para las tortillas. Vamos a pasar por este lado, vengan. Aquí venden artículos varios, ¿sí? Para que venga la gente a la fiesta. Vénganse por acá, por favor. Algunas cenadurías, miren, de este lado. Algunas cenadurías. Todo se vende. Taquitos. Yo ando un poco molesto de la pierna porque sí me dio el diablo, me dio fuerte. Taquitos Linda, miren, tacos Linda, en el centro de la ciudad, en el centro del poblado. Vamos a pasar por este lado, aguas frescas, miren, aguas frescas, tortas. Miren, están preparando un duro, ¿cómo se llaman estos? Los duros, ¿verdad? Sí, cuerito preparado. Cuerito preparado, miren, qué rico, con tomate y frijolitos. Venga por acá, vamos a seguir. Por este lado, síganme por acá, vengan, para que vean la variedad de productos que se venden aquí en la zona. Por aquí pásenle. Me chingó el diablo bien feo. Entonces por acá, miren, agüitas frescas, las mejores aguas de Tanlajas. Vénganse por acá. Aquí está el kiosco de este lado. Vamos, seguimos caminando. Pues amigos, esta es la fiesta de Tanlajas. Buenas noches, ¿cómo está? ¿De dónde viene usted? Aquí estamos de Tanlajas. ¿Sí, original de aquí? No, de Papantla, Veracruz, por aquí residimos. Ah, mire, qué bueno que viene de Veracruz, orígenes de Papantla. Así es. Muy famoso por los voladores. Por los voladores, es un lugar con cultura, tradición y leyenda. Cuenta con 17 kilómetros de playas vírgenes, una de las zonas arqueológicas más importantes, no de la región, sino de América. Y bueno, pues una cultura viva, como lo son los voladores, que es una danza prehispánica del imperio del Totonacapan, en el lugar de las 7 cuevas. Así es, Papantla, Veracruz, nos encontramos aquí en San Luis Potosí, en Tanlajas. La comunidad de los diablos, ¿ya lo torearon? No, ya me chingó el diablo, mire, ya me sangró las nalgas y la pierna. Pero aquí se mete torrear. Sí, ahí estuvimos. Esta es una tradición que data de más de 200 años. Los diablos de antaño llevan a cabo esta tradición y la traspasan de generación en generación. Perdón, ¿usted cómo se llama? Enrique Moreno García, ingeniero. El ingeniero Enrique García. Así es. Entonces, es una tradición que data de más de 200 años, se transmite de generación en generación y todo en Semana Santa. La idea es escenificar el diablo con el toreador. El toreador pues sabe las cosas, el diablo pues representa lo malo, la eterna dualidad entre el bien y el mal. El toreador viene, torea, provoca al diablo y el diablo le da. Pero muchos lo hacen con acción de gracias, se van a la iglesia, piden perdón por todos los pecados y se dejan venir a torear al diablo y órale. Y la única arma es el palito, con el palito madera, quitarse los latigazos. Y pues muchos lo disfrutan, como puede ver, lo están disfrutando, le dan sus riatazos y vaya, son más artistas aquí de verdad. Sí, yo ya lo viví, también, yo ya lo viví y pues es algo inexplicable, la adrenalina ahí se queda, se siente, en ese momento no sabes por qué estás ahí, pero bueno, ya estás. Un latigazo de un diablo bien puesto haría hablar un mudo. Así es. Así es. No, qué bueno, ¿de dónde es usted? De aquí de Ciudad Valles, huasteca.com.mx, ahí en YouTube nos puede ver. Perfecto, un gusto saludarlo. Igualmente, hasta luego, gracias. Adiós, seguimos, vénganse, vamos por acá, vámonos. Buenas. Por este lado, venga. Voy a tratar de hacer la mejor toma. Entonces de momento voy a explicarles. Este es un castillo de pólvora que se va a prender. Aquí está, miren. Aquí lo podemos ver. Al rato lo van a quemar en unos 20 minutos, algo así. Allá al fondo, de color naranja, se alcanza a ver el diablo que van a quemar. ¿Sí? Entonces me tengo que abrir paso aquí, en esa esquina, para poderles llevar las tomas. Entonces, de momento les voy a explicar así y voy a ver si puedo grabar yo solo en la cámara, pero ya es un mar de gente aquí, ya está la locura, muchos diablos, muchos toreadores y bueno, vamos a ver cómo termina esta noche con la quema del Judas. ¿Sale? Dale like, me gusta. Esto ya se puso más heavy.
¿Siempre vienes o qué? No, esta es mi primera vez. Híjole. Ya, está bárbara. Amigas, amigos, en unos instantes más dará inicio a la clausura de las fiestas de Semana Santa Tanlajas 2024 y la toreada de los Diablos de Tanlajas 2024, Patrimonio Cultural del municipio. Firmando y proyectando a nuestro municipio en las distintas plataformas de comunicación. Muchísimas gracias. A nombre de los Diablos de Tanlajas les agradecemos su presencia en esta clausura de la toreada Tanlajas edición 2024. Vamos a pedir esta súplica al Diablo Mayor para que demos inicio a este evento de clausura. El aplauso para el Diablo Mayor y para todo el grupo de Diablo. Bueno, muy buenas noches tengan todos ustedes. Antes de dar inicio con el testamento de la Semana Santa 2024, les pedimos, hablan en medio nada más, les pedimos con todo respeto un minuto de aplausos para un compañero que se nos fue, un compañero que fue Diablo, fue toreador, fue amigo de Tanlajas. Un aplauso para Jairín, un minuto de aplausos y cañonazos, por favor. Muchas gracias. A continuación vamos a dar lectura a la herencia de la Semana Santa 2024. Y dice así: muy bonita noche a todos los que nos han honrado con su presencia en estos 5 días de Semana Santa 2024. Tanlajas está eternamente agradecido por haber sido parte de una página más de nuestra tradición. Sin más preámbulos, empezaremos con lectura del testamento, herencia que año tras año se les da a todos los tanlajenses por las anécdotas que suceden durante el transcurso del mismo año. Con permiso de la concurrencia, voy a empezar a heredar, sin enojarse mi gente, por lo que les voy a tocar. Recordemos que cada año se escoge lo más chusco. No se encabronen conmigo y me vayan a dar un susto. Jairo, amigo, ya partiste. Se lo expreso a toda la gente. Ve y disfruta del paraíso y sigue igual de sonriente. A todos nos ayudabas, aunque no fuéramos tus parientes. A Jairo elevamos al cielo a través del viento y la brisa. Que tu familia tenga fortaleza, extrañaremos tu sonrisa. Su naturaleza era sonreír. Amigo, te quedas en nuestro corazón. Te visitaremos en noviembre. Tus amigos iremos al panteón. Víctor, te voy a heredar de metal unos arcos para enderezarte las patas que tienes de arco de todos santos.
Talajás les heredo una burra flaca y molocha, porque para la edad que tienen ya no conocieron la chocha. Ulismir, te voy a heredar el apodo del teniente Borolas por los retenes en Hidalgo, donde chingas, muebles y charolas. ¿Quién te voy a heredar? Un taller mecánico y un radar para que dejes de ser borracho y ya te pongas a chambear. Güero rebanadas te heredo, pañales y pantalones, porque cuando andas de borracho te zurras en los calzones. Chepis y heredar una tienda de celulares para que no se los robes a los ministeriales. Carro te voy a heredar, lima, machete y un garrafón para que te vayas al corte de caña, carnal, y dejes de andar de huevón. Con esta herencia me despido, esperando no causar daño. Los que faltaron de heredar, señores, los espero el siguiente año. Muchas gracias. El aplauso al grupo de Diablos de Talajás, edición 2024. Y la quema del mono a cargo de don Carlos Guillén Saldaña. El aplauso de todos ustedes, disfrútenlo. Es así como se vive en nuestro querido municipio de Talajás esta tradición que así se va a través de los años, generación tras generación. Gracias a todos de Talajás, gracias a los visitantes venidos de los 4 puntos de la Rosa de los Vientos, por ayudarnos a llevar a todos los ámbitos de la tierra esta gran tradición. Gracias a los medios de comunicación, a los integrantes de las distintas plataformas de comunicación que hoy empoderan a nuestro municipio de Talajás en todos los ámbitos de la tierra. Gracias, gracias por ayudarnos. Así se viven las fiestas en Talajás, San Luis Potosí, edición 2024. Fiestas de Semana Santa.
transmisión, amigos, aquí a través de huasteca.com. Los saludos de la gente que nos pide para toda la gente de Matamoros y zona fronteriza. ¡Ánimo! ¡Adiós! Jefe, unas palabras para mi micrófono, para mi cámara. Hola. ¿De dónde viene? Somos de aquí. ¿De dónde? ¿De dónde? De San José Chilacén, municipio de Tanlajas. ¿Ya fue a ver allá el baile? Ahorita vamos a ir. Ah, muy bien. Más adelante, tranquilamente. ¿Algún saludo a Monterrey o algo? Saludo a Monterrey, que hay muchos de aquí. Y ahí viene el joven. Muy bien. Sí. Arriba Tanlajas. Tanlajas y Chilacén. Es de nosotros. Ya quedó. Vámonos. Gracias. Vamos. ¿Algún saludo, amiga? ¿Algún saludo? Un saludo. ¿Algún saludo? Estamos en vivo. Mande. ¿Algún saludo al novio? No. Nada. Espera. Solterísima. Un nombre. Son los de la Huasteca Potosina. Exacto. Salud. También infieren los hombres. No, pues entonces una mujer, ¿no? No, ahorita no se me antoja nada. Adiós, adiós. Vamos a seguir por este lado. Dijo la amiga que los hombres son infieles, pues entonces que busque otra manera, ¿verdad? Otra manera, porque pues no le veo yo otra. Bueno, pues ya nos vamos. Bueno, pues creo que nos vamos, se acabó de acabar esto. Ya queda puro bailongo, ya queda pura diversión para gente grande. Y bueno, aquí ya se hizo lo que se tenía que hacer. Y bueno, pues nos vamos. Nos vamos. Muchas gracias por vernos. Dale like. Adiós. Se acabó.